Vamos a empezar este eje con Javier Romero, a quien me voy a permitir presentar. Javier Romero es hondureño, con estudios de pregrado en arquitectura y antropología. Tiene diplomados en filosofía política y educación superior, especialidad en museología etnográfica. Tiene una maestría en ciencias sociales y un doctorado en estudios culturales latinoamericanos. Fue curador del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, jefe de extensión y difusión cultural del mismo museo, y tiene las siguientes publicaciones: Reflexiones acerca del Carnaval de Oruro, que está publicado en Bolivia, y Potencial político de lo festivo, aprendiendo de la descolonización, que también ha sido publicado en Colombia. Tiene artículos en revistas especializadas y libros en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Actualmente es profesor extraordinario del programa de antropología de la Universidad Mayor de San Simón. Bienvenido, Javier. Gracias por ofrecernos tus ideas, tu pensamiento y tus palabras. Buenos días a todos, a todas y a todes. Yo quisiera inicialmente agradecer la posibilidad de estar aquí para compartir las reflexiones que estoy desarrollando desde hace algunos años. En la exposición, en una primera parte, a partir de una breve y sucinta esquematización desde nuestra perspectiva, expondremos el desarrollo de la antropología y su repercusión en Bolivia. En la segunda parte, a partir de dos artículos iniciales, expondremos algunas ideas que prefiguran un horizonte posible para una antropología en y desde Bolivia, contenidas en nuestro trabajo. Bien, la filosofía, parto de ahí, se ocupa de pensar los problemas de la realidad. La antropología enfrenta y confronta esos problemas desde la materialidad de la vida. La antropología como corpus analítico teórico surge en el siglo XIX, pero la necesidad de resolver problemas humanos tiene larga data. Nuestra posibilidad de ser humanos ha tenido un antecedente histórico, político, cultural específico, que trasciende la reflexión antropológica del siglo XIX. Entonces, pensamos que más allá de aquel corpus, lo antropológico se ocupa de la discusión acerca de lo humano. Y por eso pensamos que, por lo menos yo, la antropología tiene que estar dialogando continuamente con la filosofía. A partir del siglo XVI se constituye una subjetividad orientada a la dominación colonial. Esta se compone de dominadores y dominados. ¿Cómo se establece esta nueva estructura de relaciones en nuestro continente? Esa es una pregunta que orienta la antropología que estamos queriendo desarrollar. A partir de la definición de un estatus de humano diferenciado de otro considerado animal, la definición de lo antropológico recurre a la teología. Dios como verdad, y se impone por la fuerza del poder colonial. Se discuten problemas relacionados con lo humano. Esto se da fundamentalmente en un acontecimiento que marca el proceso histórico de aquella época, conocido como la controversia de Valladolid, en la que es un juicio, este acontecimiento es un juicio desarrollado en Valladolid, mediado por la Iglesia Católica, en la que se enfrentan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas argumentaba que los indios eran seres humanos, eran personas, mientras que Ginés de Sepúlveda tenía una posición contraria. Si bien el juicio es ganado por Bartolomé de las Casas, sin embargo, la subjetividad en el proceso colonial no toma en cuenta el fallo de aquel juicio y
los indígenas de nuestro continente han seguido siendo considerados animales, como seres sin alma, ¿no? En este tiempo, ¿cuál era el objetivo para resolver los problemas humanos? Básicamente se quería delimitar qué es lo humano. Y la delimitación era entre seres con alma o seres sin alma. Ahí nosotros encontramos un objetivo encubierto. Lo que en realidad se estaba definiendo era quiénes eran los aptos para gobernar. Esto incluso va a llegar hasta siglos más adelante, en el tiempo en el que ni siquiera criollos y mestizos eran aptos para gobernar. O sea, solo los españoles tenían que ser parte de los espacios de poder. A partir del siglo XIX se inicia la construcción de un corpus analítico teórico en 3 países que disputaban la hegemonía global, siendo Inglaterra con la antropología social y Estados Unidos con la antropología cultural los dominantes. Al mismo tiempo, se está dando un recambio en la geopolítica global. Inglaterra, de ser la gran potencia mundial, cuando se transita al siglo XX, va a dejar este lugar a Estados Unidos. Se da una primera demarcación del pensamiento crítico en este tiempo, en la que se diferencia la ciencia de lo que no es ciencia. La crítica está en la ciencia. Desde esta se dirime la discusión de lo humano. En este tiempo, el positivismo lógico, desde la influencia de la ciencia natural, es la mayor referencia. Y la naciente antropología formula un esquema evolutivo acorde al boom de las ciencias naturales. Y en la misma lógica se plantea un esquema lineal, unidireccional, ascendente, que va de menor cultura a mayor cultura. En este tiempo, el ego cogito ergo sum, yo pienso, luego soy, es fundamental. Descartes, Kant, son los que se ocupan de argumentar este momento para el surgimiento del sujeto racional. Sin embargo, en el año 2001, Emmanuel Chudwuki, un africano, va a hacer una crítica a la reflexión de Kant. Resumo esta crítica. Chudwuki va a decir que el sujeto racional, argumentado por Kant, tenía que tener 5 características: ser varón, ser adulto, ser heterosexual, ser europeo y ser blanco, ¿no? Y claro, esta formulación del sujeto racional no llega a los africanos negros, no llega a los indígenas americanos. Los indígenas americanos eran considerados niños y su racionalidad, y los africanos animales. Se organiza la realidad desde la referencia de mundo del sujeto racional, el mundo europeo como ontología. Hay un aparente alejamiento de lo político que se impone desde la idea de neutralidad. Sin embargo, el proyecto de la modernidad se legitima desde la imposición de su epísteme, para delimitar la idea de realidad desde su propia construcción de mundo. Se impone el paradigma de la conciencia. El conocimiento va a ser constituido a partir de un sujeto que piensa y un objeto que es pensado. En este tiempo, los antropólogos que van a destacar son Henry Morgan, Edward Burnett Taylor, Van Hoffen, McLennan, toda una serie de conocidos antropólogos que en realidad eran la mayoría abogados y estaban abriendo un nuevo campo
de conocimiento, que era la antropología. En este tiempo se va a discutir el problema de la evolución de la cultura como problema humano. Y el objetivo de esta discusión era producir una clasificación de lo humano. Ahí me conecto un poco con Aníbal Quijano, que decía: la sociología debería estudiar más que las clases, la clasificación social. Y dejo ahí. Y aquí encontramos un objetivo encubierto, que es consolidar las referencias de superioridad e inferioridad de lo humano producidas a partir del siglo XVI, sobre todo en las relaciones de poder. Y se constituye la línea que separa el ser del no ser. El ser civilizado estaba por encima de la línea del ser, y por debajo de la línea del ser estaba el bárbaro y el salvaje. A principios del siglo XX se produce una segunda demarcación del pensamiento crítico que diferencia ciencia social y ciencia. La ciencia social era el espacio de la crítica. Desde esta se dirime la discusión acerca de lo humano. Se argumentan categorías de análisis que consolidan las superioridades e inferioridades de la humanidad, modernidad y tradición, como conceptos mayores. Estos servirán de referencia para la creación de una serie de categorías que darán sentido a esta delimitación de mundo. Folclore, etnografía, sociedades simples, solidaridad mecánica, entre otras, servirán para delimitar las sociedades tradicionales. Y progreso, desarrollo, sociedades complejas, solidaridad orgánica, entre algunas, para delimitar las sociedades modernas. El problema que se discute es la preservación de formas culturales no modernas. El objetivo, producir categorías muy bien argumentadas para plantear a la modernidad como proyecto civilizatorio único, universal y superior a las anteriores épocas, a los de anteriores épocas. El objetivo encubierto que encontramos aquí es la imposición de un proyecto político regional como universal, consolidando las representaciones de superioridad e inferioridad. Se consolida la idea de realidad ontológica impuesta desde la episteme dominante. El realismo etnográfico se manifiesta en Bolivia con las investigaciones desarrolladas a partir de la década de los 70. John Murra, Ramiro Condarco, Tristan Platt, Nathan Bastel, Jurgen Rister, Olivia Harris, Teres Buch-Cassange, entre otros, destacan. Aquí quisiera detenerme un poco para decir algunas cosas sobre esta antropología. Si bien el realismo etnográfico se está desarrollando en los países del norte en la primera mitad del siglo XX, a Bolivia esta antropología va a llegar en la segunda mitad del siglo XX. Básicamente en la década de los 70 es cuando irrumpe la investigación, las investigaciones de John Murra, que delimitan un corpus de conocimiento muy importante para los Andes, y también en el mismo tiempo está el trabajo de Jürgen Rister para el Chaco y la Amazonía. Me parece importante aquí hablar también de Ramiro Condarco, que siendo antropólogo empírico sin formación, desarrolla una investigación con muy pocos recursos en comparación a John Murra, y las conclusiones de estas investigaciones son casi las mismas. Las categorías son diferentes, pero el resultado y la visión de esa manera en la que se producen, se desarrollan y se constituyen las culturas andinas es realmente un trabajo capital. Recomiendo el libro La protohistoria andina de Ramiro Condarco, por ejemplo, ¿no? Y el uso vertical de los pisos ecológicos
de John Murray. Tristan Platt es otro antropólogo que nos va a dejar un trabajo monumental en un ensayo muy corto, una etnografía de creo que 60 páginas, que tiene el título Espejos y Maíz, ¿no? Este trabajo de Tristan Platt para mí es fundador. Él desarrolla una investigación con el marco categorial estructuralista, pero con la lógica etnográfica de la escuela inglesa donde él se forma. Y en este trabajo, Tristan Platt nos va a mostrar una particularidad de las culturas en los Andes, en este caso los Macha, pero él dice más allá de los Macha también, a través de la categoría Yanantín. En este ensayo él formula, argumenta una categoría de análisis que es local. Yo pienso que esa es la antropología que hay que rescatar actualmente, ¿no? No conozco otra antropología que haya argumentado una categoría como la de Yanantín, como la hace Tristan Platt, y que ahora, digamos, todo eso que nos explica la categoría Yanantín es manipulada y mal utilizada con la idea de Chachahualmi, ¿no? Bueno, no me alargo más, pero hay mucho más para hablar de la antropología, pero no hay mucho tiempo. Bien. Aquí quisiera hacer otro apunte en relación a un artículo de Silvia Rivera, que publica en la revista Autodeterminación del año 1992, que tiene el título de Sendas y Senderos de la Ciencia Social Andina. Se publica en 1992, pero es escrito en 1990. En este artículo, para mí este artículo es un artículo fundador de la antropología boliviana. Yo diría de la antropología académica boliviana, porque ahí ella está haciendo una comparación de la antropología peruana y boliviana y está marcando las diferencias de estas dos antropologías. La boliviana, incipiente todavía, mientras que la peruana, que ya se desarrolla desde la década de los 40, ¿no? A partir, creo que en 1942, se crea el IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima, ¿no? Este es rescato aquí una reflexión que hacen Marcus y Fischer en su libro La antropología como crítica cultural, porque nos están poniendo en la discusión lo que se da entre relativismo y comparación, ¿no? Y es a este momento de la antropología que estos señores van a llamar el realismo antropológico, el realismo etnográfico. Yo retomo de ellos porque me parece pertinente, ¿no? Y esas son las características, digamos, de este momento, pero quiero apuntar algo, y esto lo dicen Marcus y Fischer en su libro, ¿no? Esta antropología primero nos va a prometer que es importante enseñar a preservar, o sea, la promesa es tenemos que preservar las distintas formas culturales de vida amenazadas por un proceso de evidente occidentalización global. O sea, esa promesa para mí es reveladora, ¿no? Eso está prometiendo la antropología de principios del siglo, de la primera mitad del siglo. Pero al mismo tiempo, y esto también es revelador, dice, esta antropología debe servirnos como forma de crítica de nuestra propia cultura. O sea, ellos están conscientes de que están haciendo esa antropología con otras culturas para ellos, no para nosotros, para ellos. O sea, esperemos que algún día nosotros hagamos una antropología para nosotros también, no para ellos, ¿no? Bien. Se pone en evidencia después la demarcación del pensamiento crítico. Un tercer
una tercera demarcación del pensamiento crítico, que ya nos va a hablar de la ciencia social crítica diferenciada de la ciencia social funcional. No voy a entrar a eso. Desde esta se dirime la discusión acerca de lo humano. La discusión acerca de lo humano se complejiza porque se da la crisis de representaciones en las ciencias humanas. En el año 1952, antes de esa crisis de representaciones, se realiza un simposio internacional de antropología en Nueva York, en la que participaron Alfred Kroeber, Levi-Strauss y, si no me equivoco, estaba también Radcliffe Brown, junto a otros antropólogos del hemisferio norte. Y luego, de posiciones encontradas, se lograron acuerdos para hablar de una sola antropología social y cultural. Podríamos decir que en 1952 termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se ponen de acuerdo los ingleses y los antropólogos para denominar de una misma forma a la antropología, aunque muchos estaban en desacuerdo, yo también. No estoy de acuerdo, creo que la antropología cultural es una y la antropología social es otra. Luego de la existencia de demarcaciones claras entre etnología, antropología y etnografía, porque se consideraban procesos distintos, ¿no? El argumento más difundido para comprender a la etnografía y a la antropología como sinónimos fue desarrollado por Clifford Geertz en 1970 en su libro La interpretación de las culturas. La crisis de representación produce un momento de incertidumbre en las certezas. Se habla de interpretación y de géneros confusos. Aquí me voy a permitir leer un fragmento de un libro de Clifford Geertz. Este momento, yo creo, es marcado con mucha fuerza por Clifford Geertz. Clifford Geertz abre con su libro La interpretación de las culturas. En algunos libros lo denominan como Clifford Geertz fue la bisagra para transitar de una antropología hacia otra, ¿no? Y claro, ese es el libro La interpretación de las culturas. Mientras que el libro Conocimiento local ya no está de bisagra, Clifford Geertz, ya está en el otro lado, ¿no? Voy a leer aquí esa parte para que un poco se entienda esto de los géneros confusos, ¿no? Está en el libro Conocimiento local. Esta mezcla de géneros no consiste simplemente en el hecho de que Harry Houdini o Richard Nixon se conviertan en personajes de novela, o que las terribles juergas del Medio Oeste se describan como si un novelista gótico las hubiera imaginado. Se trata de que las cuestiones filosóficas se parecen a la crítica literaria, de que los debates científicos recuerdan a fragmentos de bellas letras, de que las fantasías barrocas se presentan como observaciones empíricas inexpresivas, en fin, de una historia que consiste en ecuaciones y tablas o en testimonios de los tribunales de justicia, de pruebas documentales que han de leerse como verdaderas confesiones, de parábolas que pasan por ser etnografías, de tratados teóricos presentados como documentales turísticos, de argumentos ideológicos ofrecidos como investigaciones historiográficas, de estudios epistemológicos construidos como panfletos políticos, de polémicas metodológicas disfrazadas de memorias personales. Ese es el fragmento, ¿no? Para entender cómo se está dando esta crisis de representaciones y estos géneros confusos. Eso está pasando en el norte, en los países del norte, están discutiendo esas cosas. ¿Y qué está pasando aquí, en el sur del mundo? Se producen reivindicaciones y luchas políticas desde horizontes históricos no modernos. Y ahí no están los antropólogos. Entre las poblaciones en las áreas rurales de Bolivia se produce un rechazo a la antropología. Se habla de territorialización del espacio desde las ONGs. Les comento una experiencia de un primer trabajo de terreno que hice en la década de los 90. Mientras caminaba por los cerros del norte Potosí, con los
coordinadores del proyecto en el que estaba. Era un proyecto que en este caso no estaba liderado por una ONG, sino era un proyecto académico de una universidad de Estados Unidos. Los coordinadores que llegaron comentaban cómo Bolivia estaba territorializada por antropólogos. Y si alguna investigación quería llegar a una comunidad indígena, más allá de tener la autorización de las autoridades de la comunidad o del municipio, deberían tener la aquiescencia de determinado antropólogo, dependiendo a qué territorio queríamos acceder, ¿no? Y eso sigue funcionando así. Ellos abrían la puerta para que los informantes nos den la información que necesitábamos para nuestra pequeña tesis de licenciatura, que la hacíamos sin financiamiento, ¿no es cierto? Eso creo que sigue pasando en Bolivia. Eso también es antropología, ¿no? El problema que se discute en este tiempo es la complejidad de la representación. En este tiempo, el objetivo, creo que estamos atrasados, es resolver el problema de la crisis de representación en las humanidades, que en realidad ha sido producido por el surgimiento de un nuevo fundamento para el conocimiento científico, el lenguaje, ¿no? No voy a hablar de esto, pero es el tiempo del giro lingüístico. Aquí encontramos un objetivo encubierto: reposicionar el sentido de superioridad de la modernidad en una realidad fragmentada. Marcos y Fischer van a denominar a esta etapa antropología comprensiva. En este tiempo, si no me equivoco, en la década, fines de la década de los 70, se publica un libro por Richard Rorty. Raúl debe estar más familiarizado con esto. Denomina al surgimiento del nuevo fundamento en la filosofía con el nombre de giro lingüístico. Este es un proceso que se viene casi desde fines del siglo XIX, ¿no? Con algunos psicólogos. Ahí está Nietzsche, ahí están varios, ¿no? Pero el que le pone el nombre es Richard Rorty, ¿no? Para mí, los más representativos para entender el giro lingüístico son Wittgenstein y Heidegger, ¿no? Que llegan a formular dos conceptos claves: Heidegger, los mundos de la vida, y Richard Rorty, Wittgenstein, los juegos del lenguaje. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Me detengo brevemente para explicar esto. Y estos son los dos autores que fundamentan el pensamiento posmoderno, que se viene después con todo lo que se vino, ¿no? Ellos han llegado a un momento en el que están viendo mundos de la vida fragmentados, en los que el diálogo entre ellos no es posible. Lo mismo, los juegos de lenguajes, cada juego de lenguaje responde a su propio juego del lenguaje y no puede hacer nada con el otro juego del lenguaje. Si bien esto se da como una crítica al criterio universalista de la modernidad que se desarrolla desde el siglo XVI, tomando en cuenta el trabajo de Husserl, no pueden ir más allá. Y aquí vuelvo a Marcos y Fischer, porque ellos van a hablar en el segundo momento, ¿no? En la década de los 60, 70, sobre el surgimiento de la antropología comprensiva más allá de la etnografía, del realismo etnográfico, ¿no? Y esta es la base también del pensamiento posmoderno, tomando en cuenta el giro lingüístico, ¿no? Aquí el problema, en toda esta reflexión de Marcos y Fischer, son las formas culturales y la propia cultura, que debe ser resuelto por antropólogos occidentales o antropólogos occidentalizados, ¿no? Y por la población
también occidental y occidentalizado. Ellos son los que están orientados a resolver estos problemas. Sin embargo, aquí vamos a detectar con mucha claridad en esta antropología una intención política clara, ¿no es cierto? Los indicados para hacer antropología son Occidente o nosotros, pero occidentalizados, ¿no? A partir de la epísteme moderna. Bien. Posteriormente, lo humano va a ser pensado como una metáfora. Aquí ya la antropología posmoderna está posicionada. Se expone como narrativa y la realidad pierde rigor, es entendida como interpretación. Aquí me acuerdo siempre de del llamado de atención que nos hace Alison Spearing, ¿no? O sea, a los antropólogos de las Torres de Marfil del Norte, que vienen con becas doctorales, les interesa más la semiótica de los tejidos de tal comunidad que si la tejedora come o no come, o si su marido le pega cada fin de semana, o si tiene 12 guaguas, ¿no? Pero la semiótica de los tejidos. Esa es la antropología que se ha hecho en Bolivia y creo que en algunos casos se sigue haciendo, ¿no? En este tiempo se publica el libro Los estudios culturales serán la muerte de la antropología, de Peter Wade. Este libro se publica en inglés en 1996 y en castellano en el 2011. El extremo de la crítica a la objetividad prioriza el discurso y descuida la facticidad de los problemas. La analogía y la metáfora junto a la dialógica y polifonía caracterizan a la antropología de la modernidad, para otros posmodernidad. Desde los espacios subalternos se produce la insurgencia de horizontes de sentido histórico-político alternativos a la modernidad-colonialidad. El mundo moderno fragmentado ha dado lugar a múltiples estudios transversales, estudios culturales, estudios de género, estudios subalternos, estudios postcoloniales, y en nuestro continente surgen los estudios decoloniales. Actualmente, las carreras de la UNSA, de la UTO, de la UMS y creo también de la Católica, no toman en cuenta la influencia de estos estudios transversales en la antropología, que me parece fundamental tomarlos. Una forma epistemológica de producir conocimiento da lugar a la visibilización de epístemes locales. La idea de mundo y su ontología moderna se fragmenta y se quiebra, pero aunque algunos sectores conservadores se resisten, otros se abren a la posibilidad de ontologías otras, ontologías alternativas y a posibilidades transontológicas. Cuando nos decían tradición o modernidad, estábamos al interior de una ontología. Cuando pensamos en diversidad de ontologías, la modernidad se vuelve parte y la modernidad se vuelve parte ontológica particular y las tradiciones se vuelven parte de otras ontologías, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos antropológicos actualmente que nos siguen hablando de tradición, ¿no? La idea de mundo y su ontología moderna, eso ya leí. Entonces, aquí, esta es la pregunta que yo lanzo, ¿no? ¿Cómo la antropología actual? Y esta pregunta es para Bolivia, ¿no? ¿Cómo la antropología actual está dialogando con estos núcleos de producción de conocimiento? Y me refiero a los estudios culturales, a los estudios de género, a los estudios decoloniales,
estamos dialogando en nuestras carreras de antropología con estos núcleos de conocimiento. Necesitamos ir más atrás. Ahí. El problema es la ética antropológica que se subordina a la ética filosófica construida en Occidente, que es eminentemente formal. El objetivo en esta época, en el contexto del giro epistemológico, que en realidad es el giro lingüístico, es reformular y recomponer los marcos categoriales para sostener a la modernidad al interior de su propio mundo de la vida. Esto afecta su referencia como civilización universal dominante. El objetivo encubierto, pensamos, es caracterizar lo cultural hasta convertirlo en un accesorio. Esto en un mundo en el que la dominación política es encubierta por la libertad de acceso al mercado de consumo capitalista. Se plantea la existencia de múltiples modernidades en la línea de ser, es acentuada desde el no ser. Cuando hablamos de múltiples modernidades, me acuerdo, por ejemplo, de Bollywood, de Tollywood, de esa película del Panda, ¿no? Estamos hablando ahí de narrativas locales, pero sin desvincular los procesos de producción y de reproducción del capitalismo global, ¿no? O sea, se está introduciendo la narrativa capitalista liberal, la cosmovisión liberal, digamos así, con vestiduras locales, ¿no? Lo mismo que pasa en algunas danzas en Bolivia, ¿no? En Bolivia, en ese tiempo, en la década de los 90, si no me equivoco, se introduce la antropología posmoderna a partir de un libro importantísimo de Denis Arnold que se llama Hacia un orden andino de las cosas. En este libro, Denis Arnold trabaja los planteamientos de la antropología dialógica, pone en consideración la antropología dialógica y la antropología poligónica que están en ese tiempo produciendo, ¿no? Y desarrolla una investigación en la que se supera la objetividad y la violencia del paradigma de la conciencia ejercida del sujeto al objeto. Por eso se conoce como antropología dialógica y antropología poligónica, en la que el investigador dialoga a partir de su subjetividad con la subjetividad de los investigados. El resultado de esta antropología son los autores visibilizados. Ya no se llaman informantes clave, se llaman autores del texto y aparecen como autores en el texto. Todo esto está desarrollado en el libro Hacia un orden andino de las cosas y es, digamos, desde mi perspectiva, el lado bueno de la antropología posmoderna, ¿no? O sea, lo que deberíamos rescatar para lo que queremos hacer a futuro. Ahora sí, voy a entrar a lo mío y no sé cuánto tiempo. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, voy a obviar esto. ¿Te vuelvo a decir Entonces, para que leas tu texto? No, está bien. Lo que estaba mostrando es un primer artículo que yo presenté al Congreso de Antropología Latinoamericana el año 2017. Nos encontramos con Bernardo allá. Y ahí se abrió una posibilidad de diálogo con colegas del continente con los cuales seguimos trabajando, ¿no? Esa reflexión es una reflexión postdoctoral, o sea, luego de la investigación doctoral en la que yo me centré y en la que se me movió todo gracias a Enrique Dussel, Franz Hinckelhammer, Hugo Semmelmann, Juan José Bautista, que ninguno es antropólogo, todos ellos son filósofos,
El trabajo de investigación resultó un trabajo que se movió demasiado de su inicio al final. Y después, viéndolo en perspectiva, pues se abrieron muchas cosas. Un artículo, el primer artículo es ese, que fue escrito en 2016 y presentado en 2017. Y este es otro artículo, entre varios que ya estamos produciendo. Yo voy a leer parte de la introducción para que un poco se entienda, después de esta crítica reflexiva que hago, por dónde va mi trabajo. En este ensayo, al igual que en otros anteriores, hacemos referencia al momento de crisis civilizatoria global. Esta vez mostramos la incidencia de la política global de la modernidad sobre la antropología. Para entrar en tema, es importante tomar en cuenta que Bolivia, como comunidad imaginada, es el resultado de diversos procesos históricos, políticos y sociales, entre otros, que se han desarrollado conectados con otras dinámicas más allá de sus fronteras. Y junto a sus diferencias y similitudes, han servido para configurar el actual estado de realidad que estamos viviendo en este país. Actualmente, y de manera extremadamente notoria, desde fines del siglo XX, Bolivia enfrenta consecuencias de tales procesos, por los cuales el territorio se ha convertido en un escenario de violencia por la disputa del poder político. Esto ha puesto en evidencia una serie de tensiones encubiertas que, desde la narrativa del desarrollo y progreso, matizadas con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, resurgen incluso desde el cinismo incrustadas en la palabra democracia. Esta narrativa se contradice con una serie de enfrentamientos entre bolivianos a través de agresiones violentas en las calles, que desnudan la presencia contundente de una subjetividad clasista, racista, machista, patriarcal y homofóbica, que, por una parte, desdice los postulados de aquel desarrollo y, por otra, refleja altos niveles de intolerancia hacia la coexistencia pacífica entre diferentes. Este problema, evidente en Bolivia, a partir de la Guerra del Agua, ha estado presente de distintos modos en estas tierras a lo largo de los regímenes colonial y republicano, manifestándose con los mismos niveles de violencia en coyunturas actuales. Lamentablemente, aquellas tensiones que a lo largo de la historia han cobrado miles de muertes parecen estar lejos de ser superadas. Contrariamente, se ven acrecentadas y ponen en evidencia aquella subjetividad intolerante producida a partir del proceso de conquista, iniciado en 1492 en general y en 1532 en esta región, reproducida y actualizada en nuestros días. Todo esto, pensamos, tiene al proceso colonial como uno de sus elementos fundantes y nos parece que la antropología no se ha ocupado en profundidad de la comprensión de este problema en América Latina. Pensamos que una tarea importante de la antropología actual es hacer visible aquella subjetividad, la subjetividad colonial. La presente reflexión intenta ponerla en evidencia en el modo en el que la antropología ha sido construida y desplegada desde Inglaterra, Estados Unidos e inmediatamente Francia, como el estudio de las similitudes y diferencias de las sociedades no occidentales, obviando las propias. A partir de estas referencias se ha producido una antropología en Bolivia, que no se ha ocupado de aproximarse a la racionalidad moderna, individualista, de la competencia para el desarrollo y el progreso. Por esta razón, pensamos que es importante primero develar la lógica colonial con la que se ha producido aquella antropología y el conocimiento científico que la ha hecho posible para posteriormente desarrollar su crítica.
La antropología, como parte componente del conocimiento científico y del modo en el que fue formulada desde la ontología de la modernidad, ha estado orientada al conocimiento de la realidad cultural. Desde nuestro lugar de enunciación, ubicado en el sur del mundo y en el extremo occidente de Occidente, estamos elaborando nuestra propia traducción de lo que pensamos debería ser la antropología. Esta, como herramienta para aproximarse a la dinámica cultural, tendría que estar organizada para la comprensión del campo en el que se despliegan las formas de vida diferentes que los humanos hemos venido produciendo a lo largo de nuestras historias y postular posibilidades de transformación tomando como criterio la convivencia pacífica de los humanos, cuyo objetivo es la producción y reproducción de la vida. Desde esta traducción que visualiza una antropología para la reexistencia futura, queremos poner en evidencia algunas de las contradicciones de la antropología para la colonización, que se han hecho visibles en 1. Su orientación hacia la universalización de la modernidad a costa de la inferiorización de otros proyectos civilizatorios. 2. El abordaje de problemas de poblaciones con subjetividades no modernas producidos por poblaciones con subjetividad moderna. 3. Su dedicación por encubrir la política exterior como política para la dominación colonial en el sur del mundo, extremo oriente y extremo occidente. Y 4. La injerencia de políticas externas orientadas a la reproducción de la modernidad generadas desde especialistas con racionalidad moderna para ser aplicadas en las políticas internas de países con poblaciones con racionalidades no modernas. Estas contradicciones contenidas en los proyectos ejecutados en nuestros países y liderados por antropólogos y antropólogas, en la mayoría de los casos extranjeros y extranjeras, pero también nacionales, ha servido para la producción de una antropología para la colonización. Parte de la presencia de esta antropología desplegada en Bolivia la estamos caracterizando como una antropología en Bolivia, que es parte de una antropología para la colonización. Este artículo ha sido publicado en 2020 en la revista Insurgentes en Venezuela. Con eso termino. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas, 2 preguntas a Javier Romero, doctor Romero, y la tercera a ambos expositores, por favor. La primera pregunta se refiere a la discusión entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Bueno, la discusión fue inicialmente con el cura Montesinos y después con Bartolomé de las Casas. Lo que dijo el doctor Romero es que la concepción de Ginés de Sepúlveda todavía se mantuvo después, incluso violentemente se provocaría de concebir a los indios como animales. Hasta donde yo sé, basado por ejemplo en el escrito de Luis Hanke, es que la posición de Ginés de Sepúlveda fue aplastada y como discusión teológica fue resuelta, y es por eso que se estableció la encomienda. La encomienda consistía, como todos sabemos, en evangelizar a los paganos, y los indios eran paganos, por lo tanto tenían alma, y si tenían alma y no conocían la buena nueva, podían conocerla. Entonces la encomienda se estructuró como una justificación teológica de la evangelización a personas que tenían alma y eran paganos. En cambio, Ginés de Sepúlveda decía no tienen alma, son puros. Y si no tienen alma, no se las puede evangelizar, no tiene sentido evangelizarlas ni salvar su alma. Entonces, lo que interpreta, por ejemplo, Luis Hanke es que después de la disputa entre Ginés de
Sepúlveda y en las casas, la posición del Sepúlveda fue aplastada y no se volvió a tratar más, es decir, se aceptó que los indios tenían alma y que podían ser evangelizados y eso justificaba la encomienda. Entonces, no hay manera de aceptar que la posición de Sepúlveda fuese mantenida, ni siquiera en sus resabios, porque eso hubiese invalidado esta estrategia de colonización basada en la encomienda. La segunda pregunta al doctor Romero es la siguiente. Él ha hecho referencia a Chomurra, Viajames, Destapar, Montalbán, como antropólogos que habrían desarrollado y hecho aportes. Y se ha referido también a Narco y Chomurra. La pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre la disposición de medios que tuvo Chomurra para hacer este congreso, esta reunión de americanistas que finalmente validó la tesis de la verticalidad, ¿no? Que es el ideal de máximo compromisos económicos? Entonces, esta validación, gracias al financiamiento del evento, fue lo que además catapultó la imagen de Chomurra, pese a que el Condarco antes ya había anunciado la misma tesis, pero que por razones de falta de difusión no se había consagrado como una tesis de interpretación de esta visión y esta estrategia de controlar diferentes pisos ecológicos como una estrategia de sobrevivencia y de desarrollo económico. Es decir, algunos hacen referencia a que si todavía esos recursos definen hoy qué tesis tienen valor. Porque, claro, si hay grandes conclusiones económicas, estudios, congresos y demás, es mucho más probable que una tesis sea reconocida y reputada como valiosa académicamente que una idea de alguna persona que no tuvo la suerte de poder difundirla. Y la tercera pregunta se refiere a lo siguiente, y la formulo para ambos expositores, y es la siguiente. He advertido que, tal vez comprendí mal, hay o solamente riqueza etnográfica o también sobrevivencia de una orientación colonialista e incluso habría alguna falta de valor de los trabajos antropológicos sobre nuestro país. Por eso también la pregunta de Spedi de dónde está la antropología del 2009, me parece. Sin embargo, bueno, yo personalmente tuve la suerte de pasar clases con un programa de postgrado, por ejemplo, con Teres Ruiz, que ha hecho estas contribuciones tan significativas, no solamente etnográficas, sino el criterio de la dualidad y la cuadripartición de los reinos aymaras, por ejemplo. Gilles Rivière, que ha vivido 20 años en Caracas y ha contribuido no solo con etnografía, sino con interpretaciones muy profundas sobre esta cultura. También los dos Ramiro Rivera, también Roger Neik, que estudió la cultura de Yura, también Teresa sus estudios sobre la borrachera, Ricardo Calla, también Lorena Adorno, Javier Albó, Verónica Cereceda. He visto cierta desvaloración de la semiología de los textiles, ¿no? Gabriel Martínez, su esposo, también de Lizardo, y las publicaciones de Isbol, de Javier Medina, que son sin duda lo que ha impulsado la antropología en Bolivia, son varias decenas, además de Javier Albó, Federico Aguiló, también Esteban Anticona. Para mí esos trabajos son, diríamos, los clásicos de la antropología en Bolivia, y no se reducen ni al colonialismo, ni a contribuciones etnográficas, ni a una contribución a un tipo de estudio que he advertido, tal vez erróneamente, que ha sido criticado por algunos expositores. Gracias. Gracias, Bit. ¿Otra pregunta? Adelante. Está bien, ¿no? Primero recogemos, ¿no?
Yo la verdad lamento mucho que tengamos que tener tan poco tiempo porque se han dicho muchas medio certezas y no, y algunas afirmaciones, realmente va a ser muy difícil. Pero voy a basar más que dar una respuesta, realmente, porque realmente son temas muy profundos. El hecho de, por ejemplo, llamar a meridios, cuando no estamos diciendo esto, ¿no? Es llamar a meridios, o sea, una explicación por qué llamar a meridios si estamos un poco por el otro lado. Luego la cuestión de la historia de la antropología, digamos, no ha sido la antropología la que se ha denominado, sino que la palabra era etnografía. Y de ahí nació la antropología social y la antropología cultural, digamos, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que seguimos en una antropología social, aunque estemos tratando de ser humano, ¿no? Porque esta, y que no es que se trate de antropologías disidentes o diferentes antropologías, o sea, se necesita conocer muy profundamente la antropología para saber las potencialidades que tiene la antropología. Y que se apliquen a temas, a distintas cosas, es digamos, es una cuestión de decisión, ¿no es cierto? Pero yo siento que ahorita estamos en un momento en que, pues, a partir de Clifford Geertz y demás, que se ha generalizado, y después de todo lo que se ve, porque yo creo que solo la antropología ha pasado por esta etapa. Todas las ciencias han tenido un positivismo, la modernidad, luego ha venido la postmodernidad y la vida con ¿no es cierto? No es una cosa solo. Entonces siento que ahorita estamos en un momento en que, por supuesto, el giro semiótico, el giro ontológico, la agencia, lo relacional, está en boga. No quiero ofender, por favor, pero estamos retomando eso y nos olvidamos del ser humano, y estamos viendo a humano. O sea, yo soy firme creyente, bueno, apoyo lo que dijo el señor que hablaba antes, porque realmente ha habido cosas fundacionales en estos antropólogos, que además venían en una época del desarrollismo, ¿no es cierto? Pero las contribuciones van más allá de esto, y esto ha tenido una repercusión enorme en los estudios antiguos colombianos. De ahí viene la relación que viene no solo de los europeos y demás, pero a donde quería llegar es que esta deshumanización, o sea, la atribución de agencia a un objeto es una atribución que debe ser sin duda. O sea, materiales, relacionar lo que fuera, pero es una atribución de ser humano. Y yo soy también una firme, pero así peleadora, de que la palabra cultura nos ha hecho un daño terrible. Porque la palabra cultura y todo lo que se ha fabricado en la antropología social y en las dos antropologías, aparte del relativismo, del racionalismo, hacia allá, no considerar, como Javier mencionaba, la palabra tierra, territorio, economía, porque es el malestar del gesto. O sea, cuando nos vamos a dedicar, que empezó con el interaccionismo simbólico, vamos a estar allá. Y esta palabra cultura ha dejado esto que proponía Boas en la escuela americana, de ser una antropología holística. Por eso ahorita estamos en una antropología, hablamos de una antropología social, porque la antropología, y yo espero que se retome en el laboratorio, la antropología, por lo menos donde yo estoy formando, que es la antropología mexicana, la que proponía Boas, es antropología física, etnografía, todo eso. Y cuando estamos hablando de esto relacional, no estamos hablando de olvidando de la historia, estamos olvidando de la arqueología, que da otro contexto sistémico, porque es de la arqueología, por poner un ejemplo común y sin ofender, desde la arqueología somos, y no solo desde la arqueología, somos nosotros los que construimos el objeto de estudio. Somos nosotros, los pero a partir de nuestra arqueología. Y podemos ponerle el moño que queramos. Puede ser moderno, puede ser relativista, puede ser lo que sea. Pero al construir nosotros, que es una cosa que también sobre la que tendríamos que tener reflexividad, al nosotros construir el objeto de o sea, nosotros darle ese sentido a eso, estamos interviniendo nosotros. Y eso no tiene que ver con subjetividades que nos vienen de fuera, lo construimos desde nuestra propia subjetividad. Y cambiar esas subjetividades. Perdón, o sea, yo espero que realmente haya otro tipo de resultados, pero que no sea el moño
a un momento en que se retoma este devenir de la antropología postmoderno, relacional, autoetnográfico, y que no se quede en una teoría etnográfica tampoco, ¿no? Sino que realmente actuemos con la gente, porque si vamos a reunirse en un laboratorio para nosotros hacer nuestra, no digo que es un laboratorio, pero digamos, teniendo un laboratorio para estudiar nosotros mismos y hacer una especie de espacio casi psicológico, y no vamos a ir con la gente a relacionar con los amerindios o con quienes, porque desde hace mucho en la antropología, además, ya el otro no es pues el de allá, el otro trópico, hace mucho que eso se aborda. Eso viene del siglo XIX, cuando los africanos, y pasada toda la crisis de la revolucionismo y demás en Europa, ellos decidieron que no entraba ningún europeo más y que ellos iban a hacer su propio. Entonces, perdón, pero a mí me encantaría realmente que podamos tener no sé, cuestiones de tiempo. Ahora está el tema de historia, no quiero decir como crítica, sino como reflexión, porque tenemos que ser reflexivos en todo sentido. Y realmente me da mucha pena que a veces, como por ejemplo Javier estando acá o la carrera, yo veo, perdón, en el futuro de la antropología, o sea, que va a ir cada vez más volviendo al colonialismo inicial. ¿Por qué? Porque no hay institutos ni instituciones que financien antropología. Entonces todos tienen que hacer consultoría. Y mientras hagan consultoría tienen que obedecer a los términos de referencia, a los términos de desarrollo y demás. O sea, no tenemos esa antropología que por supuesto venía con miles de financiamientos para hacer investigación, para nosotros desde nuestra perspectiva, en Bolivia, yo no sé cómo han visto, no lo diría en ese sentido, pero ¿qué antropólogos hacen investigación? Porque casi estamos en el tema de la consultoría. O sea, no hay esa producción de repente, por eso se puede producir más espacios de discusión y demás, sería mucho más provechoso. Pero yo solamente porque Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Una última intervención, después vamos a dar lugar a una pregunta que nos están haciendo por el ciberespacio. Adelante. Sí, en primer lugar agradecer y felicitar las intervenciones de los colegas. Bueno, yo soy socióloga, no vengo precisamente del mundo de la antropología. Sin embargo, en medio de las dos exposiciones a través de los elementos que he ido tocando, yo sigo viendo la tensión entre lo moderno y lo tradicional, ¿no? Esa tensión que es fundacional en la disciplina de la antropología. Y bueno, quisiera tal vez en este sentido pedir a ambos expositores una puntualización tal vez sobre este aspecto, o sea, sobre este elemento que es evidentemente epistemológico, ¿no? De cómo se está enfocando la antropología a partir, digamos, de la extensión del mercado inusitada que tiene el capitalismo a nivel mundial, cómo se está problematizando y enfocando ahora esta relación entre lo moderno y lo tradicional, y cómo se tocan esos dos aspectos, ¿no? A partir, por ejemplo, de la experiencia del compañero que nos hablaba de su enfermedad, ¿no? Cómo a partir de esa experiencia reflexionaría también esta relación, ¿no? Que muchas veces aparece como dual todavía en las reflexiones entre lo moderno y lo tradicional en la disciplina de la antropología. Eso quería comentar y preguntar. Gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la última pregunta que nos viene de las personas que nos están siguiendo a través del Facebook. Ha tenido mucho éxito este seminario en el orden del ciberespacio. Qué pena que no tenga el mismo éxito traducido en los formularios que se habían llenado, donde el día domingo ya no había cupo para nadie. Y digo, qué pena, porque esas personas que han reservado cupo han perjudicado a las personas que querían venir. Digo, pena, pero bueno, a través del Face
les llegue esto que estoy diciendo, si es que los están escuchando, pero a través del Face hemos tenido bastante éxito a nivel de todo el país. Entonces vamos a dar lugar a una pregunta. Adelante. Edwin Iquice pregunta para el doctor Romero. Fuerte. Pregunta para el doctor Romero. En ese contexto de crisis en la construcción de conocimiento en la que se encuentran las ciencias sociales y las humanidades, ¿es posible hacer antropología en Bolivia desde y para nosotros? Es decir, producir categorías y conceptos que sirven a la comprensión y resolución de problemas locales. Bien, adelante. Empezamos contigo, o tú quieres empezar, ¿verdad? Adelante, Javier. Empezamos. Bien, gracias por las preguntas y los comentarios, porque creo que es muy importante el debate, la discusión y disentir también en estos espacios. Eso es lo que nos hace crecer. En relación a la primera pregunta sobre el debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé Las Casas, el proceso de la controversia de Valladolid es desarrollado por ambos, ¿no? La discusión con Montesinos se da años antes de la controversia de Valladolid. Ahora, voy a dar un ejemplo para disentir con su postura. Francisco Pizarro, antes del encuentro en Cajamarca, que se da en 1532, realiza 3 viajes hacia el sur. El primer viaje lo realiza en 1523 y el último lo realiza, concluye en 1532 con el encuentro en Cajamarca. Antes de ese último viaje, Francisco Pizarro, para su segunda incursión, es desautorizado por el gobernador de Panamá para seguir con sus incursiones hacia el sur. Es prohibido y él ya no podía desarrollar la empresa, porque le nombran empresa. Era una empresa con 4 socios. El cura Luque, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el gobernador Pedrarías de Panamá. Y con eso se desarrolla la primera incursión. Para la segunda incursión cambia el gobernador, ahorita no me acuerdo el nombre del siguiente gobernador de Panamá, y él es el que le prohíbe y manda un barco pequeño para que regrese Francisco Pizarro con sus hombres. Entonces, ¿qué hace Francisco Pizarro? Francisco Pizarro se va hasta España y se entrevista con la reina y consigue que la reina le nombre capitán general, no sé qué, a la única persona que Francisco Pizarro obedecía órdenes era la. Entonces vuelve de su viaje a España y hace la tercera incursión ya como caballero, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta mención? Porque inmediatamente después del encuentro de Cajamarca, la memoria me falla, no manejo esa información de memoria, pero la reina da toda la protección para los, entre comillas, indígenas o indios, ¿no? Además que tenían que ser bautizados, ¿no? Pero no nos olvidemos que en el siglo XVI se produce el taquioncoy. ¿Y por qué se produce el taquioncoy? Por el descubrimiento de apóstatas, ¿no es cierto? Ahora, por un lado, o sea, los apóstatas incluso tenían que morir, ¿no? No solamente ser castigados. Ahora, decir que la postura de Ginés de Sepúlveda fue superada por la encomienda, eso es en el plano formal. En la práctica, en la realidad real, hasta el siglo XX, de principios del siglo XX, las haciendas se vendían con los indios, como si fueran animales, pajaritos que estaban en las haciendas, hasta el siglo XX, o sea, no solamente en el siglo XVI, XVII,
¿no? Entonces, esa es una discusión que la podemos desarrollar. Yo puedo venirme con mis crónicas para poder aclarar estos temas, ¿no? En relación, obviamente ahí, para la segunda pregunta yo coincido completamente, ¿no? O sea, la disposición de medios de John Murra, eran pues, o sea, John Murra se fue a todos los archivos que pudo, o sea, mientras que Ramiro Condarco, gracias a la familia que él tenía, que eran hacendados, ¿no es cierto? Él viene de una familia, sus sobrinos y sobrinos nietos siguen haciendo expediciones a caballo desde Oruro, salen hacia La Paz, hacia Potosí, hacia Sucre. Entonces Ramiro Condarco hacía eso de joven y él vivió el espacio andino, pero todo eso lo hacía con sus propios recursos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los medios con los que contó John Murra eran descomunalmente mucho más importantes que los de Ramiro Condarco. Y por eso yo, justamente en las clases que doy aquí en San Simón, introduzco a Ramiro Condarco para que sepan que ahí hubo alguien que anticipó y discutió con Murra y luego se hicieron amigos, ¿no? Tal vez, para la tercera pregunta, tal vez yo he cometido algún error al expresarme, pero en ningún momento yo he desestimado la antropología que se ha hecho en Bolivia. Lo que he hecho ha sido, digamos, a partir de la referencia de clasificación que hacen Marcus y Fischer, digamos, situar ese tipo de antropología que corresponde a un momento de la antropología. Había dicho que la antropología que se estaba haciendo en la primera década en Estados Unidos, en Europa, recién se empieza a hacer en Bolivia en la década de los 70. Pero coincidimos, yo creo que los antropólogos que han hecho antropología en Bolivia han dejado una riqueza increíble para nosotros, ¿no? Pero ahí yo quisiera hacer una mención adicional. Por ejemplo, yo creo, no es que yo creo, ahorita se está discutiendo en seminarios, etcétera, la intención política, por ejemplo, del Handbook of South American Indians. ¿Cuál era la intención política? ¿Con qué financiamiento se hizo esa enciclopedia? De la CIA. Parte de ese financiamiento venía de la CIA. Y ahí hay una intención política de dominación colonial. Y eso no podemos tapar. Y John Murra tiene un texto sobre el Ecuador en el Handbook. Ahora, no podemos caer en minimizar, en el reduccionismo de decir, como John Murra tuvo un artículo en el Handbook, es un colonialista. No, yo creo que no, ¿no es cierto? Sin embargo, John Murra trabajó con financiamientos, muchos de ellos que venían de la CIA, ¿no es cierto? Lo mismo Tristan Platt. Los estudiantes que están aquí saben muy bien, yo siempre digo, para mí, el antropólogo más comprometido con Bolivia es Tristan Platt. Y además el más ético, ¿no? Esa es mi perspectiva de Tristan Platt. Entonces, si yo he expresado algo distinto, me disculpo, pero no es así. Yo valoro mucho la antropología que han hecho, incluso antropólogos del sur, ¿no? El círculo pequeño que ya no existe, Azur, ¿no? Y algo en relación a la intervención de Angelina, que tiene que ver con las 4 áreas con las que la antropología se debería aprender. Me acuerdo hace unos 2 años, 3 años, tal vez más, el colega Restrepo de Colombia mandó un mensaje a todos los que les cayó y decía, yo quiero saber si en las universidades de América Latina siguen enseñando la antropología en la lógica de las 4 áreas planteadas por Boas, ¿no? Y claro, eso también podemos discutir, pero ¿cuál es mi posición? El único antropólogo que yo he visto que ha intentado hacer ese tipo de trabajo, por eso lo sitúo en el realismo etnográfico, para mí es justamente John Murra. John Murra, en su texto sobre la verticalidad de los pisos ecológicos, él en detalle nos va a mostrar
cómo trabaja con lo arqueológico, cómo trabaja con lo etnográfico, en lugar de trabajar con la antropología física, ¿no es cierto? Lo etnográfico, lo arqueológico, lo lingüístico y lo cultural con la etnografía, ¿no es cierto? Y es, para mí, ni siquiera Tristan Platt llega a esa magnitud, ¿no? Ahora, yo me pregunto, yo tengo o he tenido la posibilidad en recursos para hacer arqueología, en conocimientos para hacer arqueología, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo hacer arqueología, entonces no voy a hacer antropología. Entonces, ¿cuál es mi posición realista para una antropología que se enseña en las universidades de Bolivia, ¿no es cierto? Es desarrollar otro esquema. ¿Cuál? Está por construirse, ¿no? Y hay que discutirlo. Y en relación a la tensión entre lo moderno y lo tradicional, creo que eso tiene que ver justamente con la superación del horizonte colonial. O sea, y tiene que ver con cómo estamos entendiendo la modernidad, ¿no es cierto? Si vamos a entender a la modernidad como un proyecto civilizatorio, además, como un proyecto político, que después se vuelve globalizador del planeta, pero que surge luego de la existencia de 6 otros proyectos civilizatorios en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, la modernidad no es lo universal, la modernidad es parte de un proyecto civilizatorio, y esa es la comprensión que yo estoy desarrollando de la modernidad, y no es en una dicotomía entre modernidad y tradición. Es justamente la modernidad la que nos ha puesto esa dicotomía, ¿no es cierto? Nosotros somos la modernidad y ustedes la tradición. Nosotros estamos desarrollando una perspectiva que se abre, ¿no?, a entender cómo se ha desarrollado el proceso civilizatorio en el África, en la India, en la China, y claro, ahí, ¿qué significa modernidad? Una cosa es la modernidad que nos plantea Descartes, ¿no es cierto? La modernidad surge a partir del sujeto racional que piensa y luego existe, ¿no es cierto? Pero otra cosa es ver la modernidad que surge con el ego conquiro, como nos plantea Dussel, ¿no? Y el sujeto racional se para encima de ese ego, de ese ser conquistador que mata, viola, roba. Y esa es la primera subjetividad europea que se despliega por el mundo, antes del sujeto racional. Entonces, ahí hay una discusión también que me parece necesaria hacerla en la universidad, ¿no es cierto? Y eso está ausente de la universidad. Finalmente, para la pregunta si es posible hacer antropología, yo pienso que sí es posible, porque tenemos el compromiso y tenemos la necesidad política de hacerlo, y tenemos que producir categorías, conceptos, póngale el nombre que quieran. Eso también debemos discutir, si es teoría o no es teoría, si es concepto o no es concepto, ¿no? Hugo Semmelmann nos va a hablar de un tránsito de un pensamiento teórico a un pensamiento epistémico. Hugo Semmelmann ha trascendido la elaboración teórica, por ejemplo. Y me parece fundamental discutir todo eso. Gracias.